buenos días, bienvenidos a su podcast favorito. Hoy pues vamos a hablar de un tema bastante controversial, bastante existencial. Exacto, bastante interesante, que nos puso a pensar bastante. La verdad nos dejó cuestionadas. Creemos que es una de esas preguntas sin respuesta. Exacto, porque Totalmente. si no lo sabían, nuestro podcast se llama Preguntas sin respuesta. Y la siguiente pregunta, que va a ser el tema del día de hoy, es una muy interesante. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el Wow, o sea, propósito? solo de ¿Sabes? escucharla. O No, sea, sí. no, o Es sea, un es tema que medio de- heavy, ¿eh? Cada quien tiene su interpretación, ¿no? Como que considero que a lo mejor mi propósito, que yo considero cuál es, no es el mismo que el de Ana. o el de Claro, Dani. pero yo creo que ese es justo el punto, ¿no? Que Ajá, cada sí. quien tiene cosas totalmente distintas. No sé si les ha pasado que luego se acuestan y se quedan pensando como de que, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué hago aquí? O sea, como, Claro, en la noche sí Totalmente. viendo ¿sigo fechas, estudiando? sí. ¿Qué? El insomnio. El insomnio, Ay, justo. Dios mío. Tal cual, preguntas sin respuesta. Preguntas sin respuesta, Exacto, claro. sí, la Y verdad es que es justo. un tema bastante amplio y muchas personas tenemos puntos de vista muy diferentes. A lo que vamos es que hay muchas personas que son científicos, estudiados o que tienen posturas, ya sea que son filósofos. Entonces hoy vamos a platicar acerca de ellos, de lo que piensan. Nosotras investigamos de algunos, entonces les vamos a platicar de poquito a poco. Sí. Para ¿Y que qué opinamos de cada uno? Exacto. Sí, para que así tal vez le encontremos Un respuesta sentido a de esa esa vida. pregunta. Claro. Respuesta. Tal vez con tantas perspectivas algo encontramos. Unimos algo. algo. Pero bueno, vamos a iniciar con nuestra primera. Es de Carlos Bergoglio. ¿Quién es este personaje? Bueno, este personaje decía que el sentido de la vida o el propósito como que lo armábamos o cliqueaba con nosotros cuando algo pasaba, ¿saben? Como que un detonante, no sé, pasa algo grave o tanto muy trágico así, que es como que, ok, este es mi propósito, como que este es mi sentido. También decía que la vida es finita, o sea, que nuestra conciencia humana es finita, entonces sabemos que nos vamos a morir, ¿sabes? Entonces como que ya sabes Claro. y te pones a pensar como, ok, ¿qué hago aquí? O sea, no sé, Claro. Sí, ¿qué les ha pasado? Sí, creo que, o sea, justamente luego muchas personas cuentan sus experiencias cuando están de que súper cerca de la muerte y logran Y cambian su sobrevivir. vida completamente. Sí, totalmente. O incluso que hacen clic muchas cosas y empiezan a decir tipo de que no, pues es que después de sobrevivir esto, yo creo que vengo a hacer tal cosa en el mundo, ¿no? Sí. Yo ayer casi me asaltan, digo casi porque la verdad es que lo vi muy cerca, me puse a llorar después con mi papá. No sucedió. No sucedió, pero casi, gracias a Dios, la verdad. Pero casi me asaltan porque iba caminando y estaba por llevar a mi coche, haciendo la corta la historia. Yo sentí, o sea, después cuando ya estaba manejando, ya de regreso a mi casa, yo me quedé pensando, digo, ¿qué tal que se hubiera pasado? O sea, genuinamente, digo, tal vez no me hubiera muerto, a lo mejor solo me quitan el coche, pero pues fue como que ese momento de, he vivido mi vida bien, o sea, como que todas mis O que me decisiones hace como... reflexionar. ¿Qué Se tal quedó que me viendo al muero? asaltante No, y quedó, genuinamente, pues es que, o sea... debe cambiar el rumbo de mi vida. Estaba sola, entonces yo dije, ¿qué tal que me muero ahorita? Realmente, ¿a dónde iría? O sea, como que fueron preguntas detonantes, como dice. Claro. Es que es ese momento de la vida que dices, ¿por qué llegué hasta aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y si se acabara la vida, Sí. me gustaría que se Exacto, acabara, o sea, todo lo claro. que he hecho. Como si Entonces, te sí, sientes sí. completa realmente con el tipo de vida Yo que no me vives, sentí, ¿vale? yo dije, vuelvo a revivir. Yo considero que un ejemplo muy claro de esta postura es Frida Kahlo. Porque Claro, sí, como no totalmente. sabemos, bueno, como sabemos, la historia de ella es que tuvo un accidente y a partir de ahí explotó todo su lado artístico por las condiciones que tenía, claro, pero pues, ¿qué fue de ella? Pues una artista internacional. ¿Te imaginas qué hubiera sido en general de Frida Kahlo y de México? Porque Frida Kahlo es un mega representante de México como extranjera certificada, lo puedo decir. Exacto. Frida Kahlo es como México, ¿saben? ¿Qué hubiera sido de si no hubiera tenido ese accidente? No hubiera hecho nada. Una Claro, de hubiera las pintado. Nos o sea, es hubiéramos parte de lo todos que lo perdido formó. de... Claro, Sí. nos hubiéramos todos perdido de una gran artista. Totalmente. de una gran mujer. Pero sí, siguiendo, yo investigué de un señor filósofo, que es Nietzsche, que yo a él lo vi en la prepa, Nietzsche, algo así, alemán, un señor acá. Entonces, su postura hablaba de que uno nace y después se convierte como en un superhombre, que es como un ideal. El superhombre es como una persona que tiene sus valores bien establecidos, tiene un pensamiento propio y una manera como que muy propia de tener, de sentido. Como la mejor versión de sí mismo, ¿no? Exacto. Entonces, un dato, que cuando vimos ese tema, vimos de un video, que está en YouTube si lo quieren ver, que es un niño que encuentra un libro, porque pues él no sabía leer, entonces lo encuentra y como que le llama la atención,
y después como que lo abandona porque no lo entiende, porque ni siquiera entiende la portada, que es el nombre del autor. Entonces lo deja, luego un señor que se lo topa le dice que lo lea, termina leyéndolo y hace que pues como que su mente cambia y se abra. Aparte de pues aprender a leer y escribir, como que empieza a motivar a los demás niños como a ser mejores. Entonces como más o menos ese es su punto de vista. Interesante. Wow, me gusta, no lo había escuchado, la verdad no lo conocía. Sí. Y aquí es la clara prueba de que el conocimiento lo es todo. O sea, Sí, si claro. no hubiera Sí. sabido, no hubiera sabido leer. O... Sí. Sí se basa mucho en como que salirse de esa caja, ¿no? Como que ver más allá y como que son niños pero igual pueden aprender lo que quieran. Es todo como una cadena, ¿no? Ujú. Sí. Pasa una cosa y eso detona al Las resto. otras, sí, Sí, claro, sí. y si no hubiera pasado lo del inicio, Sí, no no habría hubiera otras llegado a cosas. todo, Exacto. claro. Pues a mí me interesó la posición de Sartre. Él dice que la existencia se debe a la esencia, o sea que tú llegas al mundo y no tienes un propósito, tú lo descubres en el camino de. Pero también dice que los humanos tenemos libertad completa, o sea que como tú libre albedrío. puedes, justo, Libertinaje. tú puedes hacer lo que tú quieras hacer Sí. porque es tu vida, pero mediante esa libertad tú consigues tu propósito. Ok. Esa libertad es la que te da tu spice de existencia, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué harían ustedes con tanta libertad para descubrir cuál es su existencia? ¿Cuál es el punto de? Ay, creo que eso hasta te causa más incertidumbre, ¿no? ¿Verdad? O sea, que me dices que ya tantas tengo citas que de que- descubrir todo eso. Mira, creo que por eso sí, están creadas las normas, Claro. para que no abusemos del libertinaje ni de ninguna cosa así. Pero la verdad es muy interesante ver cómo realmente todos decidimos y nuestras acciones pues llevan a otras cosas, que son como cadenitas, literal. Sí. Aparte decía que no la descubres, que la construyes. O sea, Ujú. todo lo que Ok. haces en tu vida te lleva a tu propósito, pero no naces sabiéndolo. No hay Pero manera entonces de... habla como que el propósito no es como una cosa... O sea, es como una formación de varias cosas, Claro, es sí. como más un no destino, una ¿no? Como de específica, todas varias ¿sabes? experiencias. Como- Sí, es como Ok. que vas subiendo O escalones, sea, como ¿sabes? logré esto, bueno, esta era parte de mi propósito, pero Sí, o sea... pero hay más, ¿sabes? Lo vas Sí. construyendo mediante vas. O sea, que tu propósito de cuando tenías 3 años no es el mismo propósito de ahora que tienes Yo 18. cuando tenía 3 años quería tener un zoológico. Obviamente ya cambió mi forma de pensar. Pero Sí, diferentes posturas, porque hay posturas que se habla de un propósito, o Sí. sea, literalmente una cosa, entonces es como Claro. interesante. Este te dice que tú lo vas construyendo. O sea, lo que Wow, tú vives y la libertad que tienes, que él jura que los seres humanos tenemos libertad radical. O sea, no hay nada a ti que te pare de hacer lo que tú quieras hacer. Ya. Y esto te lleva a tu propósito y a ese hecho que ilumina tu existencia, ¿sabes? Ok. tú puedes ser todo lo que Todo lo que quieras hacer. Claro. baby. De hecho, ahorita que estás diciendo tú esto, me recuerda a una de las posturas que yo investigué, que es Víctor Frank. La neta, a mí me gusta demasiado su enfoque. Es un poco extremista porque él vivió una experiencia muy cañona, que fue pues sobrevivir los campos de concentración. Claro. Ok. Pero él dice que a partir ¿El papá de... de Ana Frank? No, No, bueno. Dios mío. Casi, casi. de Mi verdad. papá, mi papá. Sí. Yo creo, ¿eh? Sí, la voto. Con mi papá hizo esa postura, de hecho. Bueno, regresando para las Perdón, Vic, preguntas. no, perdón. No, pues él Me he dice comido. mucho esto, que es parte de encontrar tú tu propósito, conociendo unas experiencias, pero que te llevaron a sufrir, Ok. pero que también puedes pasar a través de este sufrimiento cuando tienes tú una meta, como que te saca de esta etapa tan difícil. Es como, por ejemplo, tú estás pasando un momento malo, pero tienes que hacer tal cosa, entonces el tener esto en mente te ayuda a sobrevivirlo. Ujú. Incluso Claro, esto... es el que tenía como que lo motivó para que saliera de los campos y era lo que lo tenía motivado, ¿no? O Sí, sea, sí, el tener sí. como el después de, claro, sí lo vimos en la prepa. Sí, Exacto, sí, hubo justo, o sea, de hecho vimos un libro, no sé si te acuerdas. sí, sí. Buenísimo, la verdad, súper recomendado. Y pues sí, hay algo que se llama la logoterapia, que es justamente lo que les acabo de decir, que necesitas pasar por este tipo de sufrimiento, pero el tener un propósito te ayuda a sobrevivirlo. Mm, Ok, ya. ya. Sí. Eso es como lo que te motiva, ¿no? Ujú. Exacto. ¿Cómo O seguir sea, tu- estoy tu pasando rumbo. todo esto, pero es para llegar a este Exacto. punto. Y él Sí, habla claro. mucho de el tener un porqué te ayuda a sobrevivir a los cómo. A los- Exacto. Uy, eso claro. está Sí, muy- es buenísimo. La verdad es que cuando yo lo leí me quedé bastante impactada Sí. porque es como saber enfrentar las cosas, porque al final no podemos controlar lo que nos pasa, ¿no? Sí. Claro. Pero el cómo Solo las cómo enfrentamos. reaccionamos a- Exacto, sí, Es totalmente. justo eso. me encanta. Muy interesante. Siento Sí. que se entrelazan un poco todos. Sí. Siempre hay como una acción detonante. Exacto, como que mayoría. algo detonante. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el cristianismo. Esa postura la verdad me encanta y me identifico mucho. Creo que sea, es... Te representa. Exacto. Bueno, creo que es como la que yo me identifico y habla de que el propósito te lo da Dios. O
O sea, de que el humano nace con ese propósito. Pero es chistoso porque, bueno, que me identifique no quiere decir que sepa cuál es mi propósito. O sea, Claro. ojalá supiera cuál es. Pero Sí. habla un poco de que nosotros, o sea, los humanos, Dios nos creó y tenemos este propósito de ir a compartir el evangelio. Y ese es como el propósito, pero cada quien tiene su propósito, ¿saben? O sea, el mío no es igual que el de Andy. O puede que sí, puede que no. Pero es como, tenemos una tarea, somos mandados a algo, más Como que- todos tenemos como que algo Claro. especial. Exacto, claro. Pero es chistoso porque incluso habla un poco de tanto de... O sea, es que yo me he puesto a pensar mucho y digo como, ¿cuál es mi propósito? Porque incluso hay como mandatos o cosas que tenemos que hacer o así, por ejemplo, que mencionan en la Biblia, como el que mencionaba de ir a predicar el Evangelio. Pero también es como un, ok, si no lo hago, alguien más lo hace por mí Claro. o ya no se hace ese propósito. Entonces habla un poco como que cuando vas leyendo es como, no sé. Claro, es como Ok. que te sirve de guía, ¿no? Sí, claro, es Y como... que al final tú tienes la fe de que tienes un propósito. Ajá. No es tan existencial ese punto, ¿ya? Como que Sí. tienes una misión y Claro. una esencia. Claro. No, y creo que te justo. ayuda más porque la parte de la libertad es como extrema que dices, totalmente está en ti la decisión, o sea, como en encontrarlo, pero aquí no tanto. O sea, como que, un poco, porque si hay ese libre albedrío, o Ok, sea, claro. dice como que, bueno, dice que Dios ya lo hizo por ti, o sea, ya está escrito, ya está de hecho, pero Ok. sin embargo tú puedes hacerlo, ¿saben? O sea, Claro. yo aquí me puedo tirar. o sea, o ya sea, es tu no. decisión. Me Digo, paro y me voy. ya está escrito, pero puede la opción de o me quedo aquí o abro la puerta y me voy, ¿saben? O sea, está Ok, como que esas entiendo. dos, Ujú. es el libre albedrío totalmente, pero es como que difícil luego de entender, o sea, Sí, sí, sí. humanamente es como, ¿cómo? O sea, ¿está escrito o no está escrito? Es otra de esas preguntas sin respuesta, ¿no? La verdad es que sí, Exacto. pero... Otro episodio completo solo para hablar de ese Y tema. genuinamente Sí, yo la amo verdad. esa versión, pero... Sí. ¿Cuál otra tenemos? Ay, bueno, yo vi un artículo, la verdad, interesante, no está tan largo, pero es de una autora que se llama Paola Zamora. Ok. Y ella va como más de la parte de los jóvenes, o sea, tipo desde una perspectiva, yo la verdad me sentí súper identificada porque va justo diciendo que es súper normal cuestionarte, pues qué es lo que quieres hacer con tu vida, cuál es tu propósito. Y creo que justamente está como luego que te presionan mucho en la prepa de que qué vas a hacer por el resto de tu vida, ¿no? Y tú te sientes Yo lo súper viví, perdido. lo ¿Qué Mega carrera baby. vamos a estudiar? Sí, no, o sea, creo que no había comida alguna en la que fuera en mis últimos 2 años de prepa y me preguntaran, ¿qué vas a estudiar? Sí, Es es como yo como, tenía 15 años y mi maestra de vocación profesional me hostigaba. ¿Y qué vas a hacer? Y yo, no sé qué voy a comer basta, hoy. no sé, No me molestes. yo sé. Y ella habla justamente de esto, que es súper normal, pero es necesario también y no está mal sentirte perdido porque es como parte de tu camino. Y te motiva, o sea, Exacto. como que decir, Justo ok, un ¿ahora poco. qué hago? O sea, no, Sí. no quedarte como una materia así de... Sí, no, porque igual tener todo resuelto y saber siempre qué vas a hacer es como... Exacto. Sería Sería aburrido. muy aburrido. Sí, Ajá, exacto. sí. Sería súper monótono. Imagínate hacer lo Sí. mismo todos los días porque ya sabes en qué vas a terminar. Exacto, y ella habla mucho de que cuidemos mucho el compararnos con otras personas, porque a veces pasa mucho de que, pues es que velos, ellos van a estudiar tal cosa, Sí. y a veces Sí. incluso con el dinero, ¿no? De que pues tal carrera te deja más dinero, esta no tanto, o sea, algunos pueden comparar de otras personas, y realmente las respuestas se encuentran más cuando miramos más hacia adentro, ¿sabes? Sí, y Más creo que también un interno. poco habla sobre de las filosóficas, o sea, hay 5 que es como autorreflexión, preguntas, o sea, de gratitud, o sea, como que van todas esas como Sí. agarradas de la mano, como esas Claro. prep del crecimiento personal, o sea, soy, no soy, o sea, voy creciendo, no Exacto. voy creciendo, y ustedes qué opinan, o sea, ¿cuál es su postura? Sí. Sí. Yo creo que todas son muy claves. Yo Sí. siento que todas en general, o sea, la gratitud, la autorreflexión te llevan a crecer como persona y al final eso es lo que te lleva La a empatía tu- también, sí, claro, claro. todo eso es lo que te lleva a tu propósito final, ¿no? Sí, totalmente. Ya, yo creo que para acabar vamos Sí. a todas tener un gran momento de reflexión y yo quiero que ustedes me digan cuál es su propósito. ¿Ustedes creen que saben y cómo creen que pueden profundizar internamente y tocar todas esas fibras que hay que tocar para saber cuál es su propósito? ¿Ustedes creen que lo tienen? Pues creo Uy, que es una cada muy buena quien pregunta. va formando su propósito de acuerdo a lo que cree. Y creo que como todos los humanos estamos diseñados a creer en algo. Aún Justo. un teísta cree que no cree Cree- nada, exacto, ¿saben? exacto, sí, Entonces creo que totalmente. va muy de la mano en qué crees. Sí. Para, por ejemplo, les decía, yo creo en Dios, entonces yo creo que mi propósito, o sea, bueno, no creo, considero que mi propósito está como que de ese lado, ¿sabe? Claro. Pero entonces, por ejemplo, alguien de que, bueno, yo creo que mi propósito es ayudar a los animales. Ese es su propósito, Claro. pero porque tiene ese apego a, ¿sabe? Sí, Es como que- Claro, totalmente. Yo soy una gran creyente de que tus propósitos van cambiando. Totalmente. Que en general, todos estos mini propósitos, como lo decía antes, cuando tenía 3 años quería hacer una cosa y mi propósito era, yo no sé, ser conductora de autobuses y ahora no lo es. Pero Sí. yo creo que todo eso es lo que te va construyendo, ¿no? Y lo Sí, que te claro. va haciéndote lo que eres. O sea, Es parte de esa- lo que somos. justo. O sea, nos forma Y eso es como lo que te personas. lleva a todo, ¿no? Totalmente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar, porque así si me dijeras, dime ya tu propósito,
propósito en este momento, No. la verdad no sabría decirles, pero es más como de lo que vas construyendo como persona a través del tiempo. Sí. Sí. Sí, creo que todas estas posturas nos ayudan muchísimo A poder a reflexionar. poder, sí, y abrir como que, y decir, no, pues ahí puedes agarrar uno de cada uno, o sea, no es pues, nada más quedarte centrado en uno. Yo creo que pues todos tenemos un propósito, algunos lo encuentran antes, algunos lo encuentran después, algunos no lo encuentran, algunos no llegan a encontrarlo, pero realmente yo considero que ese propósito es lo que nos mantiene aquí y lo que nos hace tener como que una chispa y querer como que hacer cosas y, no sé, o sea, como los sueños. Yo la verdad considero que todos nos, pues, como que nos motivamos en base a sueños, todos queremos algo, queremos terminar siendo felices, que es un propósito, ¿no? Sí, Y ahora, claro. muy rápido, ¿ustedes creen que las cosas que hagamos, bueno, en esa vida, ¿ustedes creen después de la vida? Porque hay posturas que hablan que del propósito es lo que viene después, ¿saben? Es como una meta a alcanzar Claro. y después de que te mueres es como, por ejemplo, el infierno, el cielo, o sea, Claro. ¿saben? O sea, de que... Habría que investigarlo un poco, ¿eh? Sí, no, no, sabría creo que sería decirte. otro podcast completo. Completo, O sea, sí. Es Yo un tema creo, súper fácilmente. O sea, si me extenso. preguntan, yo creo que mi propósito va de, o sea, no de la mano, ojalá. Es que de verdad, ¿cuál es tu propósito? O sea, ¿qué hacemos aquí? Es una gran pregunta. La verdad, Sí, Jania se totalmente. puso a filosofar más Sí. de lo que todos nosotros y esperamos que ustedes también lo hayan hecho. Cuéntenos Exacto. qué pensaron. Lo vamos a Díganos estar. ustedes si saben su propósito. Y muchas gracias, yo soy Jania. Yo soy Andrea. Yo soy Vane. Y yo soy Ana. Exacto, esperamos que les haya gustado un montón y nada, con eso nos despedimos. Nos Nos vemos vemos luego. en la Bye. siguiente. Bye.